Nos acompaña Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer. Cuando uno escucha, Marianela, el término de dieta, uno se imagina una buena nutrición, se está cuidando la persona. ¿Cuál es el caso de los venezolanos, que es una dieta obligada y que podría causar daños? Sí, lamentablemente en este momento la dieta de los venezolanos, es decir, el consumo habitual, se ha visto deteriorado en su calidad. Por un lado, por la escasez de alimentos, es decir, el no acceso a los mismos, bien sea porque la gente no puede comprarlos, porque no tiene dinero para hacerlo, o bien por la escasez que existe en los expendios de alimentos. Ambas situaciones atentan contra la seguridad alimentaria, de ese concepto de seguridad alimentaria que nos habla la FAO y que nos explica que dependiendo del acceso a los alimentos nos vamos a tener la oportunidad de tener una buena dieta que cumpla con los requerimientos nutricionales de la población. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades, Marianela, puede producir esta mala alimentación que estarían llevando los venezolanos, producto de la crisis, por supuesto? Claro. Nosotros estamos viendo un repunte en enfermedades que realmente estaban básicamente erradicadas, como son la desnutrición, ¿verdad? En niños, sobre todo el trastorno de crecimiento en niños. Hemos visto una disminución de la aceleración en la tendencia secular de los venezolanos, que tenía una tendencia hasta la década pasada de 2 centímetros y en este momento ya la veíamos venir desde hace algunos años como una desaceleración a 1 centímetro. Esto por hablar de niños, pero en otros sectores de la población estamos viendo un incremento, por ejemplo, en enfermedades asociadas a la nutrición, enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué daños a largo plazo puede generar esta dieta obligada en los niños? Me preocupa la situación de los niños. Sí, es totalmente preocupante porque a la luz de las nuevas investigaciones sabemos que todo lo que está asociado a la programación fetal de enfermedades y a los primeros años de vida de los niños, cuando te expones a una nutrición inadecuada desde el comienzo de la vida, estamos haciendo eso que llamamos programación de enfermedades crónicas. Nos hacemos entonces más propensos a enfermedades como diabetes, como obesidad, como enfermedades cardiovasculares y a su vez estamos alterando el buen desarrollo intelectual, el crecimiento del cerebro, ¿verdad? Cuando hay ausencia de ácidos grasos esenciales, cuando hay ausencia de hierro, cuando el calcio no está disponible en las cantidades adecuadas para asegurar el crecimiento y el buen desarrollo y desempeño de los niños. Marianela, toda esta información que ustedes procesan en el Observatorio Venezolano de la Salud, pues de alguna manera la pueden comunicar al gobierno. ¿Hay un canal de comunicación para plantearle tal vez al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Nutrición? Oiga, mire, ponga atención, está pasando esto. Sí, claro, nosotros tenemos la data muy abierta y estamos pendientes de hacer cualquier contacto con los organismos que así nos lo soliciten y está disponible, es público, ¿verdad? Nuestras investigaciones, recuerden que somos un grupo académico, que hacemos investigación científica y que estos artículos científicos, que algunos están publicados en revistas arbitradas, como debe ser en el mundo científico, están allí a la disponibilidad de quien los necesite y particularmente estarían disponibles para tomarse en consideración para la realización de los planes de políticas públicas adecuadas para mejorar esta situación. Marianela, de acuerdo a los parámetros universales, ¿lo que se vive en Venezuela se puede manejar en términos de crisis humanitaria?
Sí, sí se podría manejar en términos de crisis humanitaria y mucha gente pregunta el por qué si la alimentación no es algo puntual. Lo que pasa es que desde el punto de vista de los periodos críticos a lo largo del ciclo vital, si uno considera, por ejemplo, eso que acabamos de mencionar, el comienzo de la vida de algunos sectores que se ve afectado, nosotros tendríamos plena justificación de hacer una intervención desde el punto de vista de crisis humanitaria, alimentaria y nutricional, porque así estaríamos asegurando durante el periodo crítico el aporte de nutrientes esenciales, mientras en el país se echa a andar la rueda, por ejemplo, de la producción de alimentos de ciclo corto, que sería interesante evaluar. Ahora, ¿debe una organización como la ONU quizás intervenir apoyándose en instituciones, en organizaciones no gubernamentales que manejen información? Porque el problema de Venezuela es que normalmente las cifras oficiales, los datos oficiales, las estadísticas, cuando no le convienen al gobierno, entonces uno no sabe si son certeras, si reflejan la realidad del país. ¿Debería la ONU presionar, intervenir en Venezuela para atender? Sobre todo no es ponerle el dedo en la llaga en lo político del gobierno, sino atender la situación que están viviendo muchos niños? Lo que pasa es que la data oficial está disponible también y hay una data del Instituto Nacional de Estadística que se refiere a la encuesta nacional de consumo de alimentos, que refleja que entre los años 2011 al 2014 particularmente hubo un descenso en el consumo, ¿verdad?, de calorías en un 20%, llegando a estar solamente en un 80% de adecuación de las calorías para la población venezolana. Esto es un dato oficial y que bien pudiera tomarse en consideración, ¿verdad?, por los organismos internacionales y que vean que cómo ha disminuido el consumo de alimentos y está reportado básicamente por un organismo oficial. De la misma manera, en la última memoria y cuentas que presenta el Ministerio de Salud, vemos un aumento importante en las tasas de mortalidad materna e infantil y sabemos que estos indicadores están asociados al componente nutricional de estos grupos vulnerables. Por lo tanto, yo creo que existen elementos oficiales en su data que también nos ayudan pues a ponerle un poco de perspectiva a la situación crítica de alimentación y nutrición en Venezuela y que debe ser tomada en su justa medida por la comunidad internacional. Esta alerta, Marianela, que se presenta al día de hoy en la actualidad en Venezuela, ¿hace cuánto tiempo no se presentaba? En el histórico, ¿cómo está? ¿Se puede comparar? ¿Hay algo similar en otro momento de la historia de Venezuela? No realmente, no tenemos datos históricos similares a este momento e inclusive, si bien es cierto que había problemas hace más que 20 años, había problemas, también es cierto que se habían propuesto las estrategias adecuadas y metodológicamente sistemáticas para poder resolver esos problemas. Lo preocupante en este momento es que existen en los planes de alimentación una serie de elementos que no aportan una metodología que nos permita hacer una evaluación del impacto real de las acciones públicas que se han tomado. Desde el punto de vista metodológico, esto no permite pues decidir cuán efectivos realmente han sido las intervenciones que se han realizado en los últimos años. Bien, es Marianela Herrera, directora del Observatorio Venezolano de la Salud, a quien agradezco que amablemente haya atendido esta invitación de la tarde fin de semana el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde, hasta la próxima.